Hola, en esta clase vamos a hablar sobre túnel carpiano, canal cubital y retináculo extensor, temas que corresponden a la clase de mano. Bueno, antes de empezar vamos a ver los objetivos de esta clase, que van a ser describir los límites del túnel carpiano, vamos a enunciar su contenido y vamos a ver el orden en el que pasan los tendones por el retináculo extensor. Entonces vamos a arrancar primero que nada con túnel carpiano, que es el tema más grande de esta clase. Nosotros vamos a ver que el túnel carpiano es un espacio topográfico que se sitúa en la cara anterior del macizo carpiano. Es decir, que va a estar ubicado anterior a todos los huesos del carpo. Por esta especie de espacio topográfico van a pasar todas estructuras que vienen del compartimiento anterior del antebrazo y van a alcanzar la mano. Entonces nosotros vamos a ver que este espacio topográfico va a estar delimitado hacia posterior por este macizo carpiano que nosotros ya conocemos, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esta imagen de acá, es un corte transversal u horizontal. Entonces, vemos estos huesos que forman parte del macizo carpiano y el túnel carpiano. Esto es anterior, esto es la palma de la mano, esto es posterior, esto es el dorso de la mano. Entonces, nosotros vemos que el túnel carpiano está anterior a este macizo carpiano, ¿sí? Todo esto que está acá es el túnel carpiano. Entonces, el límite posterior va a ser este macizo carpiano. Hacia anterior nosotros vamos a tener como límite una estructura que se llama retináculo flexor. Un retináculo es una membrana fibrosa, dura, que es rígida, ¿sí? Que su función es contener órganos. En este caso, lo que va a hacer el retináculo flexor va a contener las estructuras que están pasando por este túnel carpiano, ¿sí? Y evitar, como es una zona de mucho movimiento y cuando se contraen los músculos, estos tendones que están pasando por acá, que ahora vamos a nombrar cuáles son, se mueven y evita que se salgan de su lugar. Entonces mantiene todo en orden este retináculo flexor. Entonces, esto que tenemos acá es el retináculo flexor y va a ser el límite anterior. Después los límites medial y lateral van a ser eminencias que tienen algunos huesos del carpo. Entonces, hacia medial, ¿sí? En esta imagen esto es medial y esto va a ser lateral, ¿sí? Porque tenemos al pulgar acá. Entonces, esto es medial. Hacia medial vamos a tener la eminencia que hace el hueso pisiforme, ¿sí? Si nosotros recordamos, el hueso pisiforme va a estar anterior al hueso piramidal, entonces sobresale, ¿sí? En lo que es el carpo, y vamos a tener también hacia medial al gancho del hueso ganchoso. Y después, por otro lado, hacia lateral, vamos a tener a dos eminencias de dos huesos que van a ser el tubérculo del hueso escafoides y el tubérculo del trapecio. ¿Sí? Entonces, en conjunto, todo esto me va a delimitar el túnel del carpo. Bueno, entonces ahora pasamos a ver bien los límites de este túnel carpiano. ¿Sí? Acá estamos viendo una región anterior de lo que es el carpo, y entonces vamos a ver que nuestro límite anterior va a ser esta estructura fibrosa, que es el retináculo flexor, ¿sí? Y nosotros vamos a ver que todo el túnel carpiano, el contenido del túnel carpiano, va a pasar posterior a este retináculo y va a pasar anterior a los huesos del carpo, ¿sí? Entonces, si yo remuevo este retináculo flexor, vamos a ver hacia posterior, se van a ver todos los huesos del carpo, las articulaciones entre los mismos huesos del carpo, y vamos a ver hacia medial y hacia lateral las distintas eminencias que nos hacen relieve en formando lo que es el límite medial, ¿sí? Entonces tenemos acá lo que es el hueso pisiforme, después vamos a tener acá lo que es el hueso ganchoso, y después hacia lateral vamos a tener a lo que es el hueso escafoides y el trapecio, ¿sí? Cuyas eminencias van a formar los límites medial y lateral,
¿sí? Y entonces vemos como límite posterior a todo este macizo carpiano. Bueno, entonces ahora pasamos a ver el contenido de este túnel carpiano, que ya mencioné antes, que eran estructuras que nosotros ya conocemos porque vienen desde el compartimiento anterior del antebrazo y van a pasar a la mano. Entonces, vamos a tener principalmente tendones de músculos flexores que tienen su cuerpo muscular insertado en el antebrazo, pero que van a ser músculos que van a movilizar los dedos, como son el músculo flexor superficial de los dedos, que formaba parte de lo que es el segundo plano de los músculos del antebrazo. Después vamos a tener hacia posterior al flexor profundo de los dedos, y después vamos a tener en el mismo plano que el flexor profundo de los dedos al flexor largo del pulgar. Y acompañando a estos tendones vamos a tener acá a lo que es el nervio mediano, que es un ramo terminal del flexor braquial. El flexor superficial de los dedos tiene una característica, y es que no van a pasar todos sus 4 tendones para los últimos 4 dedos en orden, sino que no van a pasar todos en un mismo plano, sino que van a pasar 2 tendones adelante y 2 tendones atrás. ¿Y cómo recordamos ese orden? Mirando la posición de esta imagen, ¿sí? Entonces, los tendones que van a ir a los dedos medio y anular van a pasar adelante, como vemos acá, y acá también, ¿sí? Estos que están acá son los 2 tendones para los dedos medio y anular, y posterior a estos dos van a pasar los tendones para el dedo índice y para el dedo meñique. Entonces vemos esos 2 puntitos que se ven ahí son los tendones para el dedo índice y el dedo meñique. El nervio mediano va a pasar anterior al tendón para el dedo índice del flexor superficial de los dedos. Y después, por otro lado, el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar van a pasar ambos en un mismo plano, ¿sí? Entonces van a pasar los 5 tendones juntos en un mismo plano, como vemos ahí. Otra característica que tenemos es que el músculo flexor radial del carpo está pasando por la región, pero se encuentra separado a lo que es el túnel del carpo, ¿sí? Y se va a encontrar en una vaina sinovial distinta, que va a estar separada por un tabique fibroso. Entonces, en este corte transversal o horizontal, ahí podemos ver a lo que es el flexor radial del carpo, y vemos cómo pasa separado de lo que es el contenido del túnel del carpo. Bueno, entonces pasamos a ver ahora cómo pasan todo este contenido del túnel carpiano. Vamos a verlo bien en tridimensionalidad. Vamos a arrancar primero con esto, que es el flexor superficial de los dedos. ¿Sí? Nosotros vemos que este flexor superficial de los dedos se va a dividir en 4 tendones para los últimos 4 dedos, ¿sí? Uno para el índice, uno para el dedo medio, uno para el dedo anular y uno para el dedo meñique. Y vemos que cuando empiezan a llegar estos tendones hacia lo que es el túnel carpiano, se van a comprimir, y vamos a ver cómo el tendón del dedo índice y el tendón del dedo meñique pasan a ubicarse hacia posterior de los tendones del dedo medio y del dedo anular. Otra cosa que podemos ver, esto que está acá es el nervio mediano, ¿sí? Nosotros, si lo vemos de frente, vemos que es un nervio que está pasando por la línea media del antebrazo, por eso es el nervio mediano, ¿sí? El nervio mediano se ubica entre el plano del flexor superficial de los dedos y el flexor profundo y flexor largo del pulgar. Y vemos que acá en el túnel carpiano está pasando anterior al tendón del dedo índice del flexor superficial de los dedos, ¿sí? Y después vamos a ver que por abajo, o más específicamente, mejor dicho, ¿sí?
posterior a este flexor superficial de los dedos, vamos a ver al flexor profundo de los dedos. ¿Sí? Si yo saco al flexor superficial, veo mejor al flexor profundo de los dedos y al flexor largo del pulgar, y vamos a ver bien que estos tendones pasan, los 5 tendones en el túnel del carpo, van a pasar los 5 en un mismo plano, posterior al plano del flexor superficial. Y por último, podemos ver bien cómo este tendón, que va a ser el tendón del flexor radial del carpo, ¿sí? Vamos a ver cómo pasa por separado respecto a los otros tendones, ¿sí? Que están pasando por el túnel del carpo. Pasamos ahora a ver el siguiente espacio topográfico de esta clase, que va a ser el canal cubital, antes conocido como canal de Bouchon. Este canal cubital, nosotros lo que vamos a tener, va a pasar el paquete vasculonervioso cubital, formado por el nervio cubital, la arteria cubital y la vena o venas cubitales, que están acompañando a la arteria. Este paquete vasculonervioso pasa separado del túnel carpiano y se va a encontrar anterior al retináculo flexor. ¿Sí? Entonces, si nosotros lo miramos en esta imagen, esto que está acá es el túnel carpiano, esto que viene acá es el retináculo flexor, y estos dos puntitos que se ven acá van a ser el nervio y la arteria cubital, y vemos cómo pasan anterior al retináculo flexor. Y en esta imagen se ve lo mismo, están pasando anterior al retináculo flexor y anterior al resto del contenido del túnel carpiano. Entonces, ya sabemos que nuestro límite posterior entonces va a ser el retináculo de los músculos flexores. Ahora, el límite anterior, nosotros tenemos este músculo que viene acá, esto es el hueso, este músculo que viene acá, o ese tendón de un músculo, es el flexor cubital del carpo. Este músculo va a mandar una expansión que va a llegar hasta lo que es el retináculo de los músculos flexores. Entonces, esta expansión va a pasar anterior al paquete vasculonervioso cubital y va a llegar hasta el retináculo de los músculos flexores. ¿Sí? Entonces, ese va a ser nuestro límite anterior de este canal cubital o canal de Bouchon, ¿sí? Y el contenido, como nosotros ya habíamos dicho, va a ser el paquete vasculonervioso cubital. Bueno, entonces vemos acá todo lo que es el paquete vasculonervioso cubital, formado por el nervio cubital, por la arteria cubital y por la vena cubital. Y vemos, esto que está acá es el retináculo flexor. Vamos a ver cómo este paquete vasculonervioso pasa anterior a lo que es el retináculo flexor, y aparte de todo lo que es el contenido del túnel carpiano, y va a alcanzar así la mano, ¿sí? Por un canal aparte, que es lo que nosotros conocemos como canal cubital o canal de Bouchon. Pasamos finalmente a hablar sobre el retináculo extensor. ¿Sí? El retináculo extensor, nosotros ahora nos vamos a ubicar en la cara posterior de la muñeca, y vamos a ver ahora cómo todos los tendones de los músculos que vienen de la región posterior y lateral del antebrazo van a pasar hacia lo que es la región posterior de la mano. ¿Sí? Todos estos tendones van a pasar por debajo de un retináculo, que nosotros lo conocemos como retináculo extensor. ¿Sí? Nosotros ya dijimos que era un retináculo, que es esta lámina fibrosa, rígida, que envuelve órganos y los contiene, los mantiene en su lugar. ¿Sí? Esto es importante, ya dijimos, porque estos tendones van a estar en constante movimiento cuando se contraen los músculos, y si no se saldrían de su lugar. ¿Sí? Cada uno de estos tendones va a tener una corredera osteofibrosa, es decir, que está pasando por un lugarcito en el hueso que va a ser el punto en el cual tiene que pasar,
¿sí? Y se dice que estas correderas osteofibrosas actúan como si fueran una polea de reflexión, ¿sí? A mí me gusta decirles que las correderas osteofibrosas son como el riel del tren, ¿sí? Por el que tiene que pasar cada tendón. Entonces, cada tendón, tanto acá en el retináculo extensor como en el túnel carpiano, cada tendón tiene que pasar por un lugar específico, ¿sí? Y esas van a ser las correderas osteofibrosas. También vamos a ver que estas estructuras que están como rodeando, en este caso, a los tendones, esas se llaman vainas sinoviales, ¿sí? Y lo que van a hacer es permitir el deslizamiento de los tendones por debajo de este retináculo y que se mantengan, mientras se mantienen en su corredera osteofibrosa, ¿sí? Entonces, todo esto está como en constante movimiento, ¿sí? Cuando nosotros hacemos movimientos de la muñeca o movemos los dedos, estos músculos se contraen, ¿sí? Y están constantemente en movimiento, entonces estas vainas sinoviales permiten ese correcto deslizamiento. Entonces, nosotros tenemos que recordar los tendones que van a pasar por el retináculo extensor y tenemos que saberlos en orden, o bien de medial a lateral o bien de lateral a medial, ¿sí? No importa, cualquiera de los dos está bien, pero siempre hay que saberlos en orden cómo es que van a pasar. Entonces a mí me gusta siempre describirlos de lateral a medial y vamos a arrancar, ¿sí? El más lateral de todos va a ser este músculo, que es el plano profundo del compartimiento posterior del antebrazo, que es el abductor largo del pulgar, ¿sí? Que llegaba a la base del primer metacarpiano. Después el segundo que va a pasar por este retináculo extensor va a ser el extensor corto del pulgar, que llegaba a la falange proximal. Después tenemos a dos músculos que vienen del compartimiento lateral del antebrazo, que son los extensores radiales del carpo, ¿sí? Primero tenemos al extensor radial largo, que llega a la base del segundo metacarpiano, y después tenemos al extensor radial corto, que llega a la base del tercer metacarpiano. Después vamos a tener al extensor largo del pulgar, que este era del compartimiento posterior y llega hasta la falange distal, y acá no se ve, pero llega a la falange distal. Después tenemos al extensor de los dedos y el extensor del índice ahí hacia profundo. Después, más hacia medial, tenemos al extensor del meñique, y el más medial de todos va a ser el extensor cubital del carpo, ¿sí? Entonces con esto ya terminamos con lo que es retináculo extensor. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver, esta es la cara anterior de lo que es la muñeca, vamos a pasar a ver entonces la cara posterior de esta muñeca para poder ver todas las estructuras que pasan por debajo de este retináculo extensor. Esto que tenemos acá va a ser el retináculo extensor o retináculo de los músculos extensores. Y vamos a ver que por abajo de este retináculo van a pasar todas las estructuras, ¿sí? Que van a estar formando parte de estas correderas osteofibrosas, ¿sí? Entonces vamos a empezar a describirlo de lateral a medial. Entonces, vamos a venir acá, esto es el pulgar, entonces esto es lateral, entonces vamos a ver lateral a medial, este que viene acá, que va a ser el abductor largo del pulgar, llega a la base del primer metacarpiano. Después tenemos acá este tendón que viene acá, que es el extensor corto del pulgar, llega a la falange proximal. Después vamos a ver estos músculos de acá, que son el extensor radial largo, ¿sí? Que vienen del compartimiento lateral de lo que es el antebrazo, y el extensor radial corto del carpo. Después vamos a ver que viene acá lo que es el extensor largo del pulgar. Después viene todo lo que es el extensor de los dedos, y junto con el extensor de los dedos viene lo que es el extensor del índice, y un poco más profundo a este músculo. Después, más hacia medial, nos vamos a encontrar con el extensor del meñique, y después, por último, ya llegando bien hacia medial, nos encontramos
con el extensor cubital del carpo, ¿sí? Entonces así vimos todos los músculos que están pasando por este retináculo extensor en orden. Bueno, entonces como conclusión podemos decir que el túnel carpiano es un espacio delimitado por delante del macizo carpiano, ¿sí? Y su límite anterior va a ser el retináculo lector. En él vamos a encontrar tendones y nervios que pasan de la región anterior del antebrazo a la mano, y por último que los tendones en el compartimento posterior del antebrazo van a pasar todos ordenados en su corredera osteofibrosa o su riel del Bren, y van a estar mantenidos en su lugar por el retináculo extensor. Espero que les haya gustado esta clase y les haya servido, y nos vemos en la siguiente clase.